Yo organicé y pagué el equivalente a $8,000 por la Navidad de toda la familia, pero mi hermana fue y publicó en redes diciendo que ella había organizado todo. Y entonces mi propio padre me dijo, no estás invitada a la Navidad de este año. Así que lo cancelé todo. A la mañana siguiente, desperté con 31 llamadas perdidas y un mensaje que me hizo reír a carcajadas. Sola. Me llamo Mariana. Tengo 27 años, y todo esto empezó en octubre del año pasado. En ese momento trabajaba en una empresa de consultoría en la Ciudad de México y, después de años ahorrando, por fin tenía una cantidad considerable guardada. Siempre fui esa hija que intenta agradar, la que se esfuerza demasiado por demostrar su valor con gestos grandes, casi exagerados. Mi hermana menor, Valeria, siempre fue la consentida de mis padres. Tenía ese don desesperante de conseguir todo lo que quería sin hacer ningún esfuerzo, mientras yo tenía que justificar hasta respirar para merecer atención. Ese mes, durante una cena familiar en casa de mis padres, en Coyoacán, mi mamá comentó lo maravilloso que sería tener una Navidad especial ese año. Habló, toda emocionada, de rentar una cabaña en las montañas, lejos de la ciudad, para tener momentos más íntimos y crear recuerdos bonitos juntos. Mi papá estuvo de acuerdo, pero enseguida agregó que las finanzas estaban complicadas por algunas inversiones que no habían salido bien. Ahí fue cuando vi mi oportunidad de por fin ser vista, reconocida, tal vez incluso amada como siempre quise. Sin pensarlo 2 veces, dije que yo podía pagar todo. Expliqué que llevaba años ahorrando y que ese sería mi regalo de Navidad para la familia. No era poco dinero, eran alrededor de $8,000, suficientes para cubrir la renta de la cabaña por una semana, todas las comidas especiales, la decoración navideña, regalos extra, actividades como caminatas en la nieve, tours guiados y hasta un spa cercano. Mis padres se quedaron sorprendidos, y por un breve momento vi algo que casi nunca veía en sus ojos cuando me miraban: orgullo. Pasé las siguientes 3 semanas metida de lleno investigando. Terminé encontrando una cabaña espectacular en las montañas de Arteaga, Coahuila, conocida como la Suiza Mexicana. 5 habitaciones, chimenea, jacuzzi al aire libre y una vista impresionante de las montañas cubiertas de nieve. Hice la reservación a nombre de mi papá, como él pidió, ya que oficialmente yo solo estaría organizando todo para él. Transferí el dinero, confirmé las actividades extra y además contraté a un chef privado para 2 noches especiales. Estaba tan emocionada que casi no podía dormir. En mi cabeza, por fin iba a ser vista como la hija responsable, generosa y cariñosa que siempre traté de ser. Pero entonces, 2 semanas antes del viaje, Valeria decidió publicar. Subió una serie de fotos en Instagram y Facebook, toda sonriente, con una descripción que decía algo como «Navidad en familia organizada con mucho amor». Y lo peor eran los comentarios. «Qué hija tan maravillosa. Eres increíble, Valeria. Tus papás tienen mucha suerte de tenerte». Respiré hondo. No armé un escándalo en ese momento. Llamé a mi mamá y le pregunté con calma por las publicaciones de Valeria. Se rió nerviosa y dijo que mi hermana solo estaba emocionada, que no era para tanto. Cuando confronté a mi papá, él fue mucho más directo. Dijo que Valeria había sugerido que era mejor reconocer públicamente que ella estaba organizando todo, ya que yo no necesitaba reconocimiento y era más madura para manejar esas cosas. Eso me apretó el estómago. Sentí una rabia profunda crecer dentro de mí, pero me la tragué. Pensé, lo importante es la Navidad en familia, ¿no? Me tragué el orgullo y dejé que Valeria se llevara todo el crédito. Al menos yo sabía la verdad. Tal vez, durante el viaje, las cosas se acomodarían solas. Pero el universo tenía otros planes. 3 días antes del viaje, a las 6 de la tarde, mi papá me llamó. Su voz estaba fría, casi mecánica. «Mariana, no estás invitada a la Navidad de este año». «¿Cómo que no?», pregunté, sin poder creerlo. «Valeria cree que es mejor que sea solo la familia más cercana. Y decidimos que es mejor que no vayas». El silencio después de eso fue ensordecedor. A mi cerebro le tomó unos segundos entenderlo. No estaba invitada a la Navidad que yo misma había planeado y pagado, al viaje que había costado $8,000 de mi propio bolsillo, a la cabaña que yo había elegido, al chef que yo había contratado. «Está bien», respondí con una calma que ni yo sabía de dónde salía. Colgué el teléfono y me quedé varios minutos sentada en el sillón, mirando al techo, y entonces algo dentro de mí cambió. No era enojo, no era tristeza, era claridad. Abrí mi laptop, entré a mi cuenta bancaria y con unos cuantos clics, cancelé la última transferencia pendiente del pago de la cabaña. Después llamé al resort en Arteaga y cancelé toda la reservación, diciendo que había surgido una emergencia familiar. Por suerte,
Todavía estaba dentro del plazo de cancelación sin penalización. Luego llamé al chef y cancelé sus servicios. Las actividades extra, todas. En menos de 2 horas, había recuperado cada centavo y dejado a mi familia sin planes de Navidad. A la mañana siguiente, a las 6:30, mi teléfono no dejaba de vibrar. Cuando miré la pantalla vi 31 llamadas perdidas. Había mensajes de voz de mi mamá, mensajes desesperados de Valeria y hasta correos furiosos de mi papá. Pero el que más me llamó la atención fue un audio de Valeria, claramente en pánico. «Mariana, ¿qué diablos hiciste? La reservación fue cancelada. Papá está furioso. Todo el mundo contaba con ese viaje. Tienes que arreglar esto ahora mismo». Me reí fuerte, sola en mi departamento, desayunando con la mayor calma del mundo. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. Las llamadas siguieron todo el día. Mi mamá alternaba entre chantaje emocional y amenazas veladas. «Vas a arruinar la Navidad de la familia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?» Mi papá exigía que hiciera de nuevo la reservación de inmediato, como si yo fuera su empleada personal. Valeria incluso subió varios stories quejándose de personas envidiosas que arruinan las cosas. Yo me mantuve firme. Cuando por fin atendí una llamada de mi papá, fui clara. No estoy invitada a la Navidad, así que no hay ninguna razón para que yo la pague. Si quieren el viaje, organícenlo y páguenlo ustedes. Fue ahí cuando entendí hasta dónde eran capaces de llegar. 2 días después recibí una notificación extraña del banco. Alguien había intentado hacer una reservación usando los datos de mi cuenta, pero la transacción fue bloqueada por sospecha de fraude. Miré fijamente la notificación del banco en la pantalla de mi celular. Transacción bloqueada por actividad sospechosa. El monto era exacto. Los $8,000 que había cancelado días antes. Llamé al banco de inmediato. La ejecutiva me explicó que alguien había intentado hacer una reservación en el mismo resort usando mi tarjeta, pero desde otra dirección IP y con datos ligeramente diferentes. La transacción fue rechazada automáticamente. ¿Pueden rastrear quién lo intentó?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tenemos la dirección de correo electrónico usada en el intento. Es email protected. El estómago se me revolvió. Valeria. Mi propia hermana había intentado robar mi dinero. No era solo que me hubiera robado el crédito. No era solo que me hubieran desinvitado. Ahora literalmente intentaban cometer fraude con mi cuenta. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio por varios minutos. Algo dentro de mí se endureció. Ya no era tristeza ni decepción. Era algo más frío, más calculado. Esa misma tarde fui directamente al Ministerio Público en la Alcaldía Benito Juárez. Presenté todos los documentos, los intentos de transacción, los correos electrónicos de Valeria, capturas de pantalla de sus publicaciones donde se adjudicaba mi trabajo. El agente que me atendió levantó las cejas. ¿Es su hermana?, preguntó, como queriendo confirmar que había escuchado bien. Sí, respondí sin vacilar, y quiero que quede registrado formalmente. El boletín de ocurrencia quedó asentado. Tenía ahora un documento oficial que respaldaba que había sido víctima de intento de fraude por parte de un familiar directo. Cuando salí de ahí, revisé mi teléfono. Tenía 15 mensajes nuevos de mi mamá. «Mariana, tu papá está muy molesto. Valeria está devastada, dice que todo es un malentendido. ¿Por qué eres tan dramática? Es solo dinero, somos familia. Tu hermana solo quería ayudar a arreglar las cosas». Cada mensaje me confirmaba algo que había negado durante años. Para ellos, yo no era una persona. Era un recurso, una fuente de dinero y esfuerzo que debían poder explotar sin consecuencias. Decidí no responder. Todavía no. Los siguientes días fueron surrealistas. Mi mamá comenzó a llamar a tías, primos y amigos de la familia. La narrativa que construyó era perfecta para ellos. Yo estaba pasando por una crisis, había exagerado todo y estaba intentando destruir a Valeria por envidia. Empecé a recibir mensajes de familiares que ni siquiera veía seguido. Mi tía Berenice: «Mariana, tu mamá me contó lo que pasó. Deberías buscar ayuda profesional, cariño. La envidia entre hermanas es normal, pero esto ya es demasiado». Mi primo Fernando: «Hey, prima, oí que las cosas están tensas. Sé que Valeria puede ser intensa a veces, pero creo que te estás pasando. ¿No crees que deberías disculparte?». Hasta mi madrina, que siempre había sido relativamente neutral, me escribió: «Hija, la familia es lo más importante. No dejes que el orgullo te aleje de los tuyos». Era impresionante. Mi mamá había orquestado una campaña perfecta de desprestigio. Yo era la loca, la envidiosa, la que exageraba. Pero yo tenía algo que ellos no: pruebas. Una tarde, mientras cenaba sola en mi departamento, mi mamá me llamó. Esta vez decidí contestar.
Pero antes de hacerlo, abrí la aplicación de grabación de llamadas que había descargado días antes. Bueno, contesté con voz calmada. Mariana, por fin contestas. Necesitamos hablar. Adelante. Hubo una pausa. Creo que esperaba encontrarme llorando o suplicando. Mi tono neutral la desconcertó. Tu papá y yo pensamos que sería bueno que vinieras a la casa el domingo. Podemos hablar con calma sobre todo esto. ¿Hablar sobre qué exactamente? Pregunté. Sobre todo. Sobre cómo malinterpretaste las intenciones de Valeria. Sobre cómo cancelaste todo de forma tan impulsiva. ¿Malinterpreté? Repetí lentamente. Mamá, Valeria intentó usar mi tarjeta para hacer una reservación sin mi permiso. Eso es fraude. Ay, Mariana, no seas dramática. Tu hermana solo estaba tratando de arreglar las cosas. Pensó que si ella hacía la reservación de nuevo, todo volvería a la normalidad y... ¿Y qué? ¿Esperaban que yo simplemente lo dejara pasar? No es para tanto, hija. Es solo dinero. Además, ella es tu hermana. ¿De verdad vas a armar este escándalo por algo así? Es solo dinero cuando es el mío, ¿verdad? Dije, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta, pero manteniéndome controlada. Pero cuando ustedes no lo tienen, de repente sí importa. Mariana, no entiendo por qué estás siendo así. Siempre has sido la más madura, la más sensata. ¿Qué te pasó? Me cansé, mamá. Me cansé de ser invisible. Me cansé de que me usen. Nadie te está usando. Eres tú la que está inventando cosas porque tienes envidia de tu hermana. Ahí estaba. La confirmación que necesitaba. ¿Sabes qué? Tienes razón, dije con una calma escalofriante. Tal vez sí debería buscar ayuda. Tal vez sí estoy exagerando. Pero por ahora prefiero mantener mi distancia. Mariana, no seas ridícula. Ven el domingo y... No. Mamá, no iré. Cuídate. Colgué antes de que pudiera responder. Guardé la grabación. En ella, mi mamá claramente admitía que Valeria había intentado usar mi tarjeta, minimizaba el fraude llamándolo solo dinero entre familia y me acusaba de inventar cosas por envidia. Era oro puro. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por algo diferente. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. Tenía pruebas, tenía claridad mental y, sobre todo, tenía límites. 2 días después, mi prima Carolina me escribió. Ella siempre había sido diferente del resto de la familia. Trabajaba como diseñadora gráfica, era independiente y nunca se tragaba las mentiras familiares sin cuestionarlas. Mari, ¿podemos hablar? Tu mamá me contó su versión, pero algo no me cuadra. Le respondí. Claro. ¿Café mañana? Nos vimos en una cafetería en La Condesa. Carolina llegó con su laptop bajo el brazo, su cabello corto recién teñido de un tono borgoña y esa mirada directa que siempre tuvo. Ok, cuéntame todo, dijo apenas se sentó. Y quiero tu versión real, no la que tu mamá anda vendiendo. Le conté todo. Le mostré los comprobantes de pago, las capturas de pantalla de las publicaciones de Valeria, el intento de fraude registrado por el banco, la grabación de la llamada con mi mamá. Carolina escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más. Ay, Mari, esto es... Se quedó sin palabras por un momento. Esto es enfermizo. Tu familia está literalmente reescribiendo la realidad. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Miré mi taza de café. La pregunta del millón. Todavía no lo sé, admití. Parte de mí solo quiere desaparecer y nunca volver a hablarles. Pero otra parte. ¿Quiere que paguen? Completó Carolina. Asentí lentamente. No quiero venganza. Solo quiero justicia. Quiero que la verdad salga a la luz. Carolina se recargó en su silla pensativa. ¿Sabes qué creo? Creo que deberías hacerlo público. Sé que suena drástico, pero tu mamá ya está contando su versión a todo el mundo. Tú tienes derecho a contar la tuya. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. No sé si estoy lista para eso. No tienes que decidirlo ahora, dijo Carolina. Pero piénsalo. Mientras tanto, cuenta conmigo. Para lo que necesites. Salí de esa cafetería sintiéndome menos sola. Por lo menos había una persona que me creía. Esa noche, mientras revisaba redes sociales, vi que Valeria había publicado un nuevo post. Era una foto de ella sonriendo con mi mamá, con un texto que decía: agradecida con mi mamá por siempre apoyarme incluso cuando personas cercanas intentan hacerme daño. La familia verdadera nunca te abandona. Los comentarios eran predecibles. Qué hermosa relación. Familia es todo. Eres una hija increíble, Val. Cerré la aplicación sintiendo náuseas. Pero entonces recordé algo. Yo tenía todas las pruebas. Y Carolina tenía razón. Era hora de que el mundo supiera la verdad. Abrí mi laptop y empecé a escribir. No iba a ser un post emocional ni dramático. Iba a ser factual, frío, respaldado por evidencia. Iba a ser imposible de refutar. Trabajé en eso durante horas
Organicé los comprobantes de pago, las capturas de pantalla, los correos electrónicos. Redacté una explicación clara y concisa de todo lo que había pasado. Cuando terminé, eran las 3 de la mañana. Miré el documento completo en mi pantalla. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de publicar. ¿De verdad iba a hacer esto? Entonces recordé la cara de mi papá cuando me dijo que no estaba invitada. Recordé los mensajes de mi mamá minimizando el fraude. Recordé a Valeria robándose mi esfuerzo una y otra vez. Respiré hondo y presioné el botón. La publicación se subió a Facebook e Instagram simultáneamente. Título simple: La verdad sobre la Navidad que nunca sucedió. Cerré la laptop y me fui a dormir. Sabía que al día siguiente todo iba a explotar. No tenía idea de cuánta razón tenía. Desperté a las 9 de la mañana con el celular vibrando sin parar. Ni siquiera tuve que desbloquearlo para ver que algo había pasado. La pantalla estaba llena de notificaciones, comentarios, mensajes directos, etiquetas, compartidas. Mi publicación se había vuelto viral. Me senté en la cama y abrí Instagram con las manos temblando. La publicación tenía más de 1000 reacciones y 400 comentarios. La mayoría eran de personas que no conocía, pero muchas eran de amigos, conocidos y hasta compañeros de trabajo. Los comentarios más recientes decían: no puedo creer que tu propia familia te hiciera esto. Esto es abuso financiero y emocional, claramente. Tengo una hermana así. Entiendo perfectamente lo que viviste. Las pruebas no mienten. Qué familia más tóxica. Pero también había otros. Esto es un asunto privado. ¿Por qué lo haces público? Lavar la ropa sucia en redes es de mal gusto. Pobres tus papás, qué vergüenza les haces pasar. Respiré hondo. Sabía que esto iba a polarizar opiniones, pero no me importaba. La verdad estaba ahí, respaldada por capturas, recibos, audios. Quien quisiera creerme, creería. Quien no, probablemente nunca lo haría de todas formas. Entonces vi que Carolina había comentado: gracias por tener el valor de compartir tu historia. Yo la conozco personalmente y puedo confirmar que cada palabra es cierta. La manipulación familiar existe y necesitamos hablar de ella. Su comentario tenía más de 200 likes. A las 10 de la mañana mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. No contesté. Luego mi papá. Tampoco. Después Valeria, 3 veces seguidas. Silencié el teléfono y me preparé un café. Necesitaba mantener la cabeza fría. A las 11 sonó el timbre de mi departamento. Miré por la mirilla y casi me caigo de espaldas. Era Valeria. Se veía descompuesta. El cabello despeinado, sin maquillaje, la cara hinchada como si hubiera estado llorando toda la noche. No abrí. «Mariana, sé que estás ahí», gritó desde afuera. «Abre la puerta. Tenemos que hablar». «No tenemos nada que hablar, Valeria», respondí desde adentro, sin abrir. «Borraste tu publicación ahora mismo. Me estás destruyendo. Mis amigas me están escribiendo. Mi novio terminó conmigo. Todo el mundo piensa que soy una ladrona». «¿Y no lo eres?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio. Luego su voz cambió. Se volvió más suave, casi suplicante. «Mari, por favor. Soy tu hermana. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a arruinarme la vida por un malentendido?» «¿Un malentendido?», repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir. «Valeria, intentaste usar mi tarjeta sin mi permiso. Te apropiaste de mi trabajo. Me hicieron a un lado de mi propia Navidad. ¿Qué parte de eso es un malentendido? Yo solo quería arreglar las cosas. Papá estaba tan enojado después de que cancelaste todo. Pensé que si yo lo resolvía». «Con mi dinero», interrumpí. «Pensaste resolverlo con mi dinero, sin preguntarme, sin mi consentimiento. Porque eres mi hermana. Se supone que la familia se ayuda. La familia se ayuda cuando hay respeto, Valeria. Y ustedes nunca me respetaron». Escuché que se recargaba contra la puerta. Su voz sonaba rota. «Siempre fuiste la favorita de todos modos», murmuró. «La inteligente, la responsable, la que tiene su vida resuelta. Yo solo quería que papá y mamá me vieran como te ven a ti». Por un segundo, casi sentí lástima. Casi. «Entonces debiste esforzarte por merecerlo», dije, no robándome lo que yo conseguí. «Mariana, por favor, vete, Valeria. No voy a abrir esta puerta». Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Después, el sonido del elevador. Me quedé recargada contra la puerta, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Volví a revisar mi teléfono. La publicación seguía explotando. Ahora tenía más de 2000 reacciones y 700 comentarios. Había sido compartida más de 300 veces. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Valeria había hecho su propia publicación. Era una foto de ella llorando, con un texto largo que decía: «No sé ni cómo empezar esto. Mi hermana acaba de exponer públicamente nuestra vida privada.
tergiversando todo para hacerme quedar como una persona horrible. Sí, hubo malentendidos. Sí, cometí errores. Pero nunca intenté robarle nada. Yo solo quería que nuestra familia pasara una Navidad bonita juntos. Ahora estoy recibiendo amenazas, insultos, y mi propia hermana me está destruyendo públicamente. Si esto es lo que significa tener familia, prefiero estar sola. Gracias a los que me conocen de verdad y saben que no soy la persona que ella pinta. Los comentarios en su publicación eran completamente diferentes. Ay, Val, te mando un abrazo. La envidia entre hermanas es horrible. No te preocupes. La gente que te conoce sabe cómo eres. Tu hermana claramente tiene problemas. Tú quédate tranquila. Era increíble. Incluso con todas las pruebas que yo había mostrado, Valeria había logrado victimizarse perfectamente. Me reí. No de alegría, sino de incredulidad absoluta. Carolina me llamó minutos después. Mari, vi su publicación. Es impresionante cómo se hace la víctima. Lo sé. Ya me esperaba algo así. ¿Qué vas a hacer? Nada, respondí. Ya dije mi verdad. Quien quiera creerme, que crea. Quien no, es su problema. Tienes razón. Pero, ¿estás bien? Sorprendentemente sí. Me siento libre. Y era verdad. Por primera vez en años, no me importaba lo que mi familia pensara de mí. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Algunas personas me buscaron para darme su apoyo, otras para juzgarme. Hubo quien me mandó mensajes de texto largos diciéndome que era una hija terrible, que la familia se resuelve en privado, que estaba siendo egoísta. Pero también hubo mensajes hermosos, mujeres que me contaron historias similares, personas que me agradecieron por hablar de algo que muchos viven en silencio. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, mi jefe me llamó a una videollamada. Mariana, vi lo que publicaste, dijo con una expresión seria. Se me cayó el alma a los pies. ¿Me iba a despedir por desprestigiar a la empresa con drama familiar? Quiero que sepas, continuó, que admiré mucho tu valentía. Sé lo que es lidiar con familia tóxica. Si necesitas unos días libres para procesar todo esto, me avisas. Casi lloro de alivio. Gracias, de verdad, pero estoy bien. El trabajo me ayuda a mantenerme enfocada. Perfecto, pero la oferta sigue en pie. Colgamos y me quedé mirando la pantalla en blanco. Tenía más apoyo del que imaginaba. Esa noche, recibí un correo electrónico. Era de mi papá. El asunto decía, última oportunidad. Lo abrí con el corazón en la garganta. Mariana, tu madre y yo hemos decidido darte una última oportunidad de rectificar tu comportamiento. Lo que hiciste al exponer a tu familia públicamente es imperdonable, pero estamos dispuestos a olvidarlo. Sí, borras inmediatamente todas tus publicaciones. Publicas una disculpa pública hacia tu hermana. Aceptas asistir a terapia familiar para trabajar en tus problemas de envidia y resentimiento. Si no cumples con estos 3 puntos en las próximas 48 horas, consideraremos que has elegido romper definitivamente con esta familia. Serás eliminada del testamento y no serás bienvenida en ningún evento familiar de aquí en adelante. La decisión es tuya. Papá. Leí el correo 3 veces. Cada vez me parecía más absurdo. ¿Terapia para mis problemas de envidia? ¿Disculpa pública? Era increíble. Incluso ahora, con todas las pruebas del mundo, me seguían pintando como la villana. Cerré la laptop y me serví una copa de vino. Miré por la ventana de mi departamento hacia las luces de la ciudad. Y entonces, con una claridad absoluta, supe exactamente qué iba a responder. Abrí mi correo y escribí. Papá. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba oír. Gracias por finalmente liberarme. Mariana. Presioné enviar sin dudarlo un segundo. Mi teléfono vibró casi inmediatamente. Era un mensaje de mi mamá. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Vas a tirar todo a la basura? Y luego otro de Valeria. Espero que estés orgullosa de ti misma. Destruiste a esta familia. Apagué el teléfono y me acosté. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Carolina. Mari, tu publicación sigue circulando. Algunas páginas de Facebook sobre relaciones tóxicas la compartieron. Creo que tu historia está ayudando a muchas personas. Sonreí. Tal vez todo este dolor había valido la pena después de todo. Pasaron 2 semanas desde que envié ese correo a mi papá. 2 semanas de silencio absoluto por parte de ellos. Pero el resto del mundo no se había quedado callado. Mi publicación había sido compartida en varios grupos de Facebook sobre relaciones familiares tóxicas, en foros de Reddit en español, y hasta una influencer con 200,000 seguidores había hablado de mi historia en sus stories, obviamente sin mencionar nombres, pero pidiendo permiso para usar el caso como ejemplo de abuso financiero familiar. Le di permiso.
Lo que no esperaba era que personas cercanas a mi familia comenzaran a tomar posturas públicas. La primera fue Daniela, una amiga de la universidad que también conocía a Valeria. Comentó en mi publicación original: estudié con Mariana. Es una de las personas más íntegras que conozco. También conozco a su hermana. No me sorprende nada de esto. Después fue Roberto, un ex compañero de trabajo de mi papá. Trabajé 15 años con el padre de Mariana. Puedo confirmar que siempre habló de su familia de esta manera. Una hija era la problemática y la otra la perfecta. Ahora entiendo todo. Los comentarios seguían llegando. Algunos eran de personas que ni recordaba, pero que habían sido testigos silenciosos de la dinámica familiar durante años. Una prima segunda, Andrea, hasta compartió mi publicación con su propio testimonio. Esto me recordó cuando Mariana organizó la quinceañera de Valeria hace años. Pagó el salón, la comida, el vestido. En los agradecimientos, Valeria solo mencionó a sus papás. Mariana ni siquiera fue nombrada. Ahora entiendo que esto no era la primera vez. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas. Cada uno confirmaba que yo no estaba loca, que esto había sido un patrón de años. Pero la situación de Valeria iba empeorando. Carolina me contó que un grupo de amigas de Valeria había creado un chat privado para discutir si seguir siendo sus amigas después de todo esto. Varias habían dejado de hablarle. Su exnovio, Andrés, hasta publicó un comentario críptico en su Instagram. A veces descubres que la persona que amabas no existe. Solo era una máscara. Valeria había pasado de ser la chica popular y querida a ser la villana de su propio círculo social. Yo no sentía alegría con su caída. Tampoco lástima. Solo. Nada. Era como ver a un extraño lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Un martes por la tarde recibí un mensaje de mi mamá. Era el primero en 2 semanas. Mariana, tu papá y yo queremos que vengas a comer el domingo a la casa. Es importante. Necesitamos hablar como familia. Le mostré el mensaje a Carolina durante nuestra videollamada semanal. Es una trampa, dijo inmediatamente. Van a intentar hacerte sentir culpable. Lo sé. ¿Vas a ir? Lo pensé durante varios segundos. Sí, pero tú vienes conmigo. ¿Qué? Mari, no creo que... Carolina, si voy sola, van a tergiversar todo lo que se diga. Necesito un testigo. Alguien que pueda confirmar exactamente lo que pase ahí. Hubo una pausa. Está bien. Voy contigo. Le respondí a mi mamá. Iré, pero voy con Carolina. Si hay problema con eso, entonces no hay reunión. Mi mamá tardó 1 hora en responder. Está bien. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Carolina pasó por mí a las 2 de la tarde. Llevaba un vestido casual pero presentable y una grabadora de voz en su bolsa. ¿Estás lista?, preguntó. No, pero vamos de todas formas. El camino a Coyoacán se me hizo eterno. Cada calle familiar me traía recuerdos de una infancia donde siempre sentí que tenía que hacer algo extraordinario solo para merecer estar ahí. Cuando llegamos a la casa, mi papá abrió la puerta. Se veía más viejo de lo que recordaba. Nos miró a ambas sin expresión. Pasen. La mesa del comedor estaba puesta, demasiado formal para un simple almuerzo familiar. Mi mamá salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Valeria ya estaba sentada, con los ojos rojos e hinchados. Todos nos sentamos en un silencio tenso. Nadie tocó la comida. Bueno, empezó mi papá, con esa voz de autoridad que siempre usaba. Los reunimos hoy porque esta situación se ha salido completamente de control. Así es, secundó mi mamá. Mariana, lo que hiciste al exponer a tu familia en redes sociales fue cruel e innecesario. ¿Innecesario?, repetí con calma. Ustedes ya habían contado su versión a toda la familia. Yo solo conté la mía. ¡Pero con pruebas falsas!, explotó Valeria. Manipulaste todo para hacerme ver mal. Carolina intervino por primera vez. ¿Pruebas falsas? Mariana mostró comprobantes bancarios oficiales, capturas de pantalla con fechas y horas, y hasta una grabación de llamada. ¿Cuál parte exactamente es falsa? Valeria se quedó sin palabras. Carolina, esto es un asunto familiar, dijo mi papá con tono cortante. No necesitamos opiniones externas. Mariana me pidió que viniera como testigo. Tengo todo el derecho de estar aquí. Mi mamá cambió de táctica. Suavizó la voz y me miró directamente. Hija, entendemos que te sentiste herida, pero ¿no crees que ya fue suficiente? Valeria ha perdido amistades. Ha recibido amenazas por internet. ¿De verdad querías eso? Yo no quería nada de eso, respondí. Yo solo quería que dejaran de mentir sobre mí. Las consecuencias de sus acciones no son mi responsabilidad. Claro que son tu responsabilidad, gritó Valeria. Tú fuiste la que lo hizo público.
Y tú fuiste la que robó mi trabajo, intentó usar mi dinero sin permiso y luego jugó a ser la víctima. ¿De verdad esperabas que me quedara callada para siempre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá respiró profundamente, como intentando mantener la compostura. Mariana, viniste aquí hoy. Eso significa que todavía hay esperanza. Estamos dispuestos a perdonarte si... ¿Perdonarme? Lo interrumpí, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba. ¿Perdonarme a mí? Sí. Si borras las publicaciones, te disculpas públicamente con tu hermana y aceptas que fuiste demasiado lejos, podemos. No, dije simplemente. Mi papá parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que no? Dije que no. No voy a borrar nada. No voy a disculparme. Y definitivamente no voy a aceptar que fui yo quien fue demasiado lejos cuando ustedes fueron los que me usaron, me excluyeron y minimizaron un intento de fraude. Mariana, no seas dramática, empezó mi mamá. No estoy siendo dramática. Finalmente alcé la voz. Ustedes me han tratado como ciudadana de segunda clase toda mi vida. Valeria siempre fue la preferida, la consentida, la que nunca hacía nada malo. Y yo siempre fui la que tenía que esforzarse el doble solo para que me voltearan a ver. Eso no es cierto, dijo mi papá, pero su voz sonaba débil. ¿No? Saqué mi celular y busqué algo. ¿Recuerdan cuando me gradué con honores de la universidad? Ustedes no fueron a mi ceremonia porque tenían el recital de danza de Valeria. ¿Recuerdan cuando me promovieron a gerente? Me dijeron, qué bien, y cambiaron de tema. Pero cuando Valeria consiguió su primer trabajo de medio tiempo en esa boutique, organizaron una cena de celebración. Los vi ahí, sentados, sin poder refutar nada. Siempre ha sido así, continué, con la voz quebrada pero firme. Y yo siempre lo acepté. Siempre pensé que si me esforzaba más, si daba más, si hacía más, finalmente me verían. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad? Mi papá apretó los puños sobre la mesa, y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Valeria siempre fue más fácil de amar. El mundo se detuvo. Mi mamá lo miró horrorizada. Carolina ahogó un grito. Valeria se tapó la boca. ¿Qué? Susurré. Lo dije. Mi papá parecía extrañamente aliviado de haberlo soltado. Valeria siempre fue más simple, más alegre, más... fácil. Tú siempre fuiste tan complicada, tan demandante, tan... ¿Tan qué, papá? Lo interrumpí, sintiendo lágrimas calientes en mis mejillas. ¿Tan qué? No respondió. Me levanté de la silla lentamente. Carolina hizo lo mismo. Gracias, dije con una calma que me sorprendió. Gracias por finalmente ser honesto conmigo. Mariana... Espera. Mi mamá intentó levantarse. No, ya esperé suficiente. Esperé toda mi vida por migajas de afecto que nunca llegaron. Caminé hacia la puerta. Carolina me siguió. Mariana, si sales por esa puerta, gritó mi papá. Me detuve y me volteé. Ya salí, papá. Hace semanas. Esto solo era la confirmación que necesitaba. Salimos de esa casa en silencio. No fue hasta que subimos al coche que me permití llorar. Carolina me abrazó mientras yo sollozaba contra su hombro. Lo grabé todo, susurró. Cada palabra. Asentí, sin poder hablar. Esa noche, sola en mi departamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Andrés, el ex de Valeria. ¿Podemos hablar? Tengo información que creo que deberías saber. Miré el mensaje de Andrés durante varios minutos antes de responder. ¿Qué información podría tener el exnovio de Valeria que yo necesitara saber? Claro. ¿Dónde y cuándo? Escribí finalmente. ¿Mañana? Hay una cafetería en la Roma Norte, Café Paraíso. ¿Te parece a las 4? Ahí estaré. Le conté a Carolina sobre el encuentro. Ella insistió en acompañarme, pero esta vez le dije que necesitaba ir sola. Algo me decía que Andrés no hablaría con tanta libertad si había otra persona presente. El lunes llegué al café 15 minutos antes. Andrés ya estaba ahí, en una mesa del fondo. Se veía cansado, con ojeras marcadas y la barba sin rasurar. Cuando me vio entrar, levantó la mano torpemente. Me senté frente a él. Pidió 2 cafés sin preguntarme siquiera. Gracias por venir, dijo jugando nerviosamente con una servilleta. Sé que esto es raro, no nos conocemos y... ¿Qué querías decirme? Fui directa. Respiró hondo. Estuve con Valeria casi 2 años. Pensé que la conocía, pero después de todo esto, de leer tu publicación, de ver las pruebas, empecé a conectar cosas que nunca tuvieron sentido. Como que siempre tenía dinero, pero nunca trabajaba a tiempo completo. Decía que sus papás la ayudaban, pero había meses donde gastaba miles de pesos en ropa, restaurantes, viajes. Una vez le pregunté de dónde sacaba tanto y se enojó. Dijo que era grosero preguntar eso. Asentí, esperando que continuara. Hace como 6 meses necesitaba dinero para un proyecto personal.
Le pedí prestados 10,000 pesos. Me dijo que no tenía. 2 semanas después, la vi comprando una bolsa de diseñador de 20,000 pesos. Cuando la confronté, dijo que era un regalo de tu papá. Pero ahora creo que era dinero tuyo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué piensas eso? Andrés sacó su celular y me mostró capturas de pantalla de conversaciones con Valeria. Después de que terminamos, me puse a revisar viejas conversaciones. Mira esta de hace un año. Leí el mensaje. Andrés, no puedo salir este fin de semana. Tengo que ir a una cena familiar aburrida. Pero mi hermana va a pagar todo como siempre. Así que al menos no me va a costar nada. Había más mensajes similares. Mi hermana me transfirió dinero para el regalo de mamá. Obvio me quedé con la mitad, jajaja. Mariana es tan ingenua. Cree que si da dinero, papá finalmente la va a querer. Cada mensaje era una puñalada. No solo me había usado, sino que se burlaba de mí a mis espaldas. Hay más, dijo Andrés, claramente incómodo. Este es del año pasado, cuando tu abuela cumplió 80. El mensaje decía: Mariana organizó toda la fiesta. Hasta el pastel eligió. Pero mamá me va a dar el crédito en el brindis porque Mariana no necesita reconocimiento. Ja, 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 pobrecita mi hermana, trabaja tanto y ¿para qué? Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Andrés me pasó una servilleta. Lo siento, sé que es duro leer esto. ¿Por qué me muestras todo esto? Pregunté limpiándome la cara. Porque Valeria sigue diciéndole a todos que tú inventaste todo, que exageraste, que eres una mentirosa. Pero yo la conocí, viví con ella durante un año, y sé que cada cosa que dijiste en tu publicación es verdad. De hecho, probablemente hay cosas peores que ni siquiera sabes. ¿Cómo qué? Dudó antes de continuar. El diciembre pasado, antes de todo lo de la Navidad, Valeria me contó que tu papá iba a cambiar su testamento. Iba a dejarte fuera porque, según él, tú ya estabas estable económicamente y no lo necesitabas. Valeria estaba feliz. Dijo que finalmente ella tendría todo lo que merecía. Me quedé sin aire. ¿Mi papá? Sí. Y lo peor es que fue idea de Valeria. Ella lo convenció. Le dijo que tú no necesitabas la herencia, que ella era quien realmente dependía de ellos, que sería justo que todo fuera para ella. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era caliente ni explosiva. Era fría, calculada, definitiva. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo el audio de cuando me lo contó. Estábamos en mi departamento y yo tenía una app de grabación activa porque estaba grabando ideas para un podcast. No sabía que ella iba a decir eso, pero quedó registrado. ¿Me lo puedes mandar? Ya te lo mandé. Revisa tu WhatsApp. Abrí mi teléfono. Ahí estaba. Un audio de 4 minutos. Lo reproduje ahí mismo. La voz de Valeria sonaba emocionada, casi eufórica. Andrés, no vas a creer. Papá va a cambiar su testamento. Le dije que Mariana ya gana bien, que tiene su departamento, que no necesita más. Y que yo soy la que realmente está luchando, ¿sabes? Me creyó todo. Dijo que era lo justo. Así que cuando ellos mueran, todo será mío. La casa de Coyoacán, las inversiones, todo. La voz de Andrés respondía: ¿Y tu hermana sabe? ¿Estás loco? Obvio no. Se va a enterar hasta que sea demasiado tarde. Para ese entonces ya no podrá hacer nada. Las risas de ambos se escuchaban de fondo. Pausé el audio. Mis manos temblaban. Lo siento, dijo Andrés. Debí decirte antes, pero yo tampoco estaba seguro de qué hacer. Hasta que vi tu publicación y me di cuenta de que Valeria es capaz de hacer estas cosas. ¿Por qué terminaste con ella? Porque después de leer tu publicación, le pregunté directamente si había intentado usar tu tarjeta. Se puso furiosa. Dijo que yo no tenía derecho a juzgarla, que era un asunto familiar. Ahí me di cuenta de con quién estaba. Terminé todo al día siguiente. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Puedo usar esto?, pregunté finalmente, señalando mi celular. ¿El audio y las capturas? Para eso te las mandé. Haz lo que tengas que hacer. Salí de ese café con una claridad absoluta. Ya no era solo sobre el dinero de la Navidad. Era sobre años de manipulación sistemática, de abuso emocional, de robo financiero disfrazado de ayuda familiar. Esa noche llamé a Carolina. Necesito que vengas. Tengo algo que enseñarte. Llegó en 30 minutos. Le mostré todo. Los mensajes, el audio, las conversaciones que Andrés me había compartido. Carolina se quedó pálida. Mari, esto es enfermizo. Valeria no solo te robaba, estaba planeando dejarte sin nada. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Miré mi laptop. La publicación original todavía estaba activa, con miles de comentarios y compartidas. Voy a hacer una actualización, con todo esto. ¿Estás segura? Esto va a ser una bomba nuclear. Estoy segura. Pasé las siguientes 3 horas redactando la publicación más importante de mi vida. No fue emocional ni dramática.
Fue fría, factual, devastadora. Incluí los mensajes donde Valeria se burlaba de mí, el audio sobre el testamento, capturas de conversaciones donde admitía quedarse con dinero que yo le daba para cosas familiares, un análisis detallado de cuánto dinero aproximado me había robado en los últimos 5 años, cerca de 150,000 pesos. Al final escribí: actualización. Muchos me preguntaron si exageré, si tal vez mi familia solo cometió un error. Esta es mi respuesta. Durante años fui sistemáticamente explotada, manipulada y robada por las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Ya no más. A cualquier persona que esté pasando por algo similar, no están locos, no están exagerando, y merecen respeto, especialmente de su propia familia. Le mostré el borrador a Carolina. Es perfecto, dijo. Pero prepárate, esto va a cambiar todo. Ya lo sé, presioné publicar a las 11 de la noche. A las 11:03, mi teléfono empezó a sonar. Era mi mamá. No contesté. A las 11:07, mi papá. Tampoco. A las 11:15, Valeria me mandó 47 mensajes seguidos. Los leí por encima. Borra eso ahora. Mariana, eres una psicópata. Voy a demandarte. Destruiste mi vida. Te odio. Bloqueé su número. A la medianoche, la publicación tenía 5,000 reacciones. A las 2 de la mañana, 10,000. Cuando me desperté a las 7, había explotado completamente. Estaba en grupos de Facebook, en Twitter, en todas partes. Pero lo más importante no eran los números. Era un mensaje que recibí de mi prima Andrea. Mari, tu tía Berenice, la que te dijo que buscaras ayuda, acaba de publicar una disculpa pública. Dijo que ahora entiende todo y que le avergüenza haberte juzgado. Varias personas están haciendo lo mismo. Abrí Facebook. Efectivamente, mi tía había escrito: le debo una disculpa pública a mi sobrina Mariana. La juzgué sin conocer toda la historia. Ahora entiendo que fue víctima de abuso familiar durante años. Mariana, perdóname. Uno tras otro. Familiares que me habían criticado empezaron a retractarse. Mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Bueno, Mariana Contreras. Soy Lucía Reyes, reportera de El Universal. Me gustaría entrevistarla sobre su historia. Creemos que es importante hablar de abuso financiero familiar. Me quedé sin palabras. ¿Hola? ¿Está ahí? Sí, yo. Necesito pensarlo. Por supuesto. Le mando mi contacto. Tómese su tiempo. Colgué y me quedé mirando el techo. Esto ya no era solo mi historia personal. Se había convertido en algo mucho más grande. Decidí no hacer la entrevista con El Universal. No porque tuviera miedo, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. El resto era simplemente ruido. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi segunda publicación se había compartido más de 50,000 veces. Páginas de noticias locales habían recogido la historia, obviamente sin usar nombres reales, pero cualquiera que conociera a mi familia sabía exactamente de quién se trataba. El jueves por la tarde recibí un correo formal de un bufete de abogados. Era de parte de Valeria. Me demandaba por difamación y daño moral, exigiendo que borrara todas las publicaciones y pagara 500,000 pesos en compensación. Le reenvié el correo a Carolina, que trabajaba con varios abogados por su trabajo. No te preocupes, me escribió. Hablé con un abogado especialista. Dice que no tiene caso. Todo lo que publicaste está respaldado con pruebas. Es la verdad documentada. La verdad no difama. Respondí al bufete con una copia de todos los documentos, grabaciones y capturas de pantalla que tenía, junto con una nota simple. Proceda como considere necesario. Tengo evidencia de todo. No volví a saber de ellos. Lo que sí pasó fue algo que nunca esperé. El viernes, mientras trabajaba desde casa, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a mi mamá parada ahí. Se veía destruida, los ojos hinchados, el cabello sin arreglar, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz quebrada. Dudé. Cada fibra de mi ser me decía que cerrara la puerta. Pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez los restos de esa necesidad infantil de ser amada por ella, me hizo hacerme a un lado. Entró lentamente y se sentó en el sofá sin que la invitara. Se quedó mirando sus manos durante varios segundos. No vine a pedirte que borres nada, empezó, ni a pedirte perdón, porque sé que no me lo vas a dar. Vine porque necesito que sepas algo. Esperé en silencio. Tu papá y yo nos vamos a divorciar. Parpadeé, sorprendida. ¿Qué? Después de que publicaste lo del audio, lo del testamento, tu papá y yo tuvimos la peor pelea de nuestras vidas. Le reclamé que nunca me consultó sobre cambiar el testamento. Me dijo que Valeria lo había convencido, que ella tenía razón en que tú no necesitabas nada. Yo.
Yo me di cuenta de que llevo 30 años casada con un hombre que es capaz de dejar a su propia hija sin nada solo porque la otra le pidió hacerlo. Se le quebró la voz. Y me di cuenta de algo peor, de que yo permití todo. Cada vez que él favorecía a Valeria, yo callaba. Cada vez que tú hacías algo increíble y él apenas lo notaba, yo justificaba su indiferencia. Fui cómplice de todo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No espero que me perdones. Sé que no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente abrí los ojos. Demasiado tarde, pero los abrí. Me quedé sin palabras. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a protegerme, permaneció inmóvil. ¿Y Valeria?, pregunté finalmente. Mi mamá soltó una risa amarga. Valeria está furiosa conmigo. Dice que la traicioné, que me puse de tu lado. Se fue a vivir con una amiga. No quiere saber nada de mí. Irónico, ¿no?, dije sin emoción. Pasaste años priorizándola sobre mí, y al final te abandonó en cuanto dejaste de ser útil. Mi mamá asintió, llorando más fuerte. Tienes razón, en todo. Fui una pésima madre contigo. Te fallé de todas las formas posibles. Y ahora me doy cuenta de que perdí a la única hija que realmente valía la pena. Sus palabras deberían haberme hecho sentir algo. Victorias, tal vez. Tristeza. Algo. Pero solo sentí vacío. Mamá, dije con calma, aprecio que hayas venido. Aprecio que finalmente veas las cosas como son, pero eso no cambia nada. No puedo tenerte en mi vida, no después de todo. Lo sé, susurró. Solo quería que lo supieras, que aunque sea tarde, me di cuenta, y que siempre, su voz se quebró completamente. Siempre te amé, aunque no lo demostré, aunque te fallé, te amé. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Sé feliz, Mariana. Por favor. Sé todo lo feliz que nosotros nunca te dejamos ser. Cerró la puerta suavemente detrás de ella. Me quedé parada en medio de la sala durante varios minutos. Luego, sin saber bien por qué, empecé a llorar. No por ella, no por mi papá, no por Valeria. Lloraba por la niña que fui, la que se esforzó tanto, la que dio tanto, la que solo quería ser amada. Esa noche, Carolina vino a quedarse conmigo. No dije mucho, solo me abrazó mientras yo procesaba todo. ¿Crees que tu mamá realmente cambió?, preguntó eventualmente. No lo sé, admití. Tal vez sí. Tal vez solo está asustada de quedarse sola. Pero honestamente, ya no importa. No es mi responsabilidad arreglarla o perdonarla. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pensé en la pregunta. Realmente pensé en ella. Estoy bien, dije, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, estoy realmente bien. Al día siguiente, recibí un correo inesperado. Era de una empresa internacional de consultoría con sede en Barcelona. Habían visto mi perfil en LinkedIn y querían saber si estaría interesada en una posición como directora de proyectos en su oficina europea. El salario era el doble de lo que ganaba. El paquete incluía reubicación, visa de trabajo, todo. Le mostré el correo a Carolina. Es una señal, dijo. El universo te está diciendo que es hora de empezar de nuevo. Lejos de todo esto. ¿Tú crees? Mari, acabas de cortar lazos con tu familia tóxica. Has recuperado tu poder, tu dignidad, tu paz. ¿Qué te queda aquí? Miré alrededor de mi departamento, mis cosas, mi trabajo, mi vida en la Ciudad de México. Pero Carolina tenía razón. Ya no había nada que me atara aquí. Voy a aplicar, dije. 3 semanas después, recibí la oferta formal. La acepté sin dudarlo. El día que empecé a empacar, recibí un último mensaje de Valeria. Espero que estés feliz. Destruiste a esta familia. Papá está solo. Mamá está deprimida. Y yo perdí todo por tu culpa. Espero que valga la pena. No respondí. Simplemente bloqueé el número y seguí empacando. La noche antes de mi vuelo a España, organicé una pequeña cena de despedida. Solo Carolina, Andrea y algunos amigos cercanos que me habían apoyado durante todo esto. Carolina levantó su copa. Por Mariana. Por tener el valor de romper el ciclo. Por elegirse a sí misma. Por ser la persona más valiente que conozco. Todos brindaron. Yo sonreí, sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. Al día siguiente, en el aeropuerto, mientras esperaba abordar, recibí una notificación. Era de Andrés. Mariana, pensé que deberías saber esto. Valeria intentó contactarme. Quería que volviéramos. Le dije que no. Hoy me bloqueó. Pero antes me mandó un último mensaje. Algún día todos van a entender que yo fui la víctima. Mariana lo pagará. Solo quería advertirte. Cuídate. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego lo borré.
Valeria podía seguir viviendo en su mundo de mentiras y victimización. Yo ya no era parte de él. Subí al avión con una sola maleta, mi laptop y la sensación más ligera que había tenido en toda mi vida. Mientras el avión despegaba y la Ciudad de México se volvía cada vez más pequeña abajo, cerré los ojos. No sentía enojo, no sentía tristeza, solo sentía paz. Y eso, después de todo, era más de lo que nunca tuve. Pero la historia no termina aquí. 2 años después, las cosas habían cambiado de formas que nunca imaginé. Han pasado 2 años desde que subí a ese avión rumbo a Barcelona. 2 años que se sienten como una vida completamente diferente. Hoy es mi cumpleaños número 29. Estoy sentada en la terraza de mi departamento en el barrio gótico, con una copa de vino español y el sol de la tarde bañando los edificios antiguos. Mi celular vibra con mensajes de felicitación de amigos que he hecho aquí. Compañeros de trabajo, gente del gimnasio, vecinos que se convirtieron en amigos. Carolina me llama por videollamada. ¡Feliz cumpleaños, Mari!, grita emocionada. ¿Cómo la estás pasando? Tranquila. Perfecto, en realidad. Te ves increíble, radiante. Definitivamente España te sienta bien. Sonrío. Tiene razón. El trabajo ha sido desafiante pero gratificante. He viajado por toda Europa. He aprendido catalán básico. He salido con algunas personas, nada serio todavía, pero sin prisa. Por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo que es completamente mío. ¿Quieres saber qué pasó con todos?, pregunta Carolina con ese tono que significa que tiene chismes. Adelante, digo, aunque ya no siento la urgencia de saber que solía tener. Tu papá sigue viviendo solo en Coyoacán. Vendió algunas inversiones para mantenerse. Lo veo de vez en cuando en el supermercado. Se ve viejo, muy viejo. Siempre está solo. Asiento. No siento lástima. Solo una leve tristeza por el tiempo perdido. A tu mamá, continúa Carolina, terminó mudándose a Querétaro con tu tía Berenice. Trabaja en una tienda de decoración. Dice que está en terapia. No sé si sea verdad, pero al menos ya no justifica lo que pasó. La última vez que hablé con ella me preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que estabas feliz. Se puso a llorar. ¿Y Valeria?, pregunto, aunque la respuesta ya no me afecta como antes. Carolina suelta una risa amarga. Valeria es un desastre. Vive todavía con esa amiga, pero la relación está tensa porque Valeria no paga renta completa. Intenta vender productos multinivel en redes sociales. Cambió su nombre de usuario como 5 veces tratando de escapar de su reputación, pero la gente siempre la encuentra. La semana pasada vi que estaba pidiendo dinero prestado en un grupo de Facebook, diciendo que tenía una emergencia familiar. ¿Y la gente le dio? Ni un peso. Alguien comentó, ¿no eres la hermana que robó?, y eliminó la publicación inmediatamente. Me quedo en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo triste?, digo finalmente. Que Valeria nunca va a aprender. Nunca va a aceptar responsabilidad. Siempre será la víctima en su propia historia. Probablemente, coincide Carolina. Pero ese ya no es tu problema. Tiene razón. Ah, ¿y Andrés?, agrega Carolina. Se casó hace 6 meses. Vi las fotos en Instagram. Se ve feliz. Con alguien que parece genuinamente buena persona. Me alegro por él. Digo, y lo digo de verdad. Después de colgar con Carolina, me quedo mirando el atardecer sobre Barcelona. Pienso en la Mariana de hace 2 años, desesperada por la aprobación de personas que nunca la iban a valorar. Pienso en cuánto di, cuánto sacrifiqué, tratando de comprar amor que debía ser incondicional. Mi teléfono vibra de nuevo. Es un mensaje de Andrea, mi prima. Prima, feliz cumpleaños. Gracias por enseñarnos a todas que está bien poner límites. Mi mamá, tu tía, dice que eres su inspiración. Te quiere mucho y está orgullosa de ti. Sonrío. Algunas relaciones familiares se salvaron, las que valían la pena. Esa noche, mientras me preparo para salir a cenar con amigos, recibo un correo. Es de una dirección que no reconozco, pero el asunto dice, de parte de tu padre. Mi dedo se queda suspendido sobre el correo durante varios segundos. Finalmente lo abro. Mariana, no sé si leerás esto. No sé si me importa ya, pero me dijeron que es tu cumpleaños y sentí que debía escribir. No voy a pedirte perdón porque sé que no lo aceptarías. No voy a decir que me arrepiento porque llegué a la conclusión de que el arrepentimiento sin acciones es inútil. Solo quiero que sepas algo. Tenías razón. En todo. Valeria era más fácil de amar porque nunca me desafió, nunca me hizo cuestionarme, nunca me exigió ser mejor. Tú siempre fuiste un espejo de todo lo que yo no era. Trabajadora, honesta, íntegra. Y en lugar de sentirme orgulloso, me sentí amenazado. Eso dice más de mí que de ti. Tu madre está mejor sin mí. Valeria. Valeria está cosechando lo que sembró.
Y yo estoy solo con las consecuencias de mis decisiones. No te pido que vuelvas. No te pido que me perdones. Solo te pido que seas feliz. Porque de todas mis hijas, tú eres la única que realmente lo merece. Feliz cumpleaños, Mariana. Papá. Leo el correo 3 veces. Espero sentir algo. Enojo, tristeza, satisfacción. Pero lo único que siento es indiferencia. Sus palabras llegaron demasiado tarde. Borro el correo sin responder. Llego al restaurante donde mis amigos ya están esperando. Marta, mi compañera de trabajo catalana. Jean-Pierre, el francés que vive en el departamento de arriba. Sofía, la diseñadora italiana que conocí en una clase de cocina. ¡La cumpleañera!, gritan cuando entro. Nos sentamos. Reímos. Comemos. Brindamos. Y en algún momento de la noche, mientras escucho a Sofía contar una historia ridícula sobre su gato, me doy cuenta de algo. Soy feliz. No porque tenga la familia perfecta. No la tengo. No porque todo se resolviera como en las películas. No se resolvió. Soy feliz porque finalmente aprendí algo que me tomó 27 años entender. No puedo controlar cómo me ama la gente, pero sí puedo controlar a quién le permito estar en mi vida. Valeria sigue siendo Valeria. Probablemente siempre lo será. Manipuladora, victimizándose, culpando a todos menos a sí misma. Mis padres siguen siendo quienes fueron, incapaces de ver su propio favoritismo hasta que fue demasiado tarde. Pero yo ya no soy quien era. Ya no soy la niña que mendiga amor. Ya no soy la mujer que da todo esperando recibir migajas. Soy alguien que se eligió a sí misma, que puso límites, que se alejó de lo tóxico aunque doliera. Y eso, después de todo, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Esa noche, de regreso a casa, paso por el espejo del recibidor. Me detengo y me miro realmente por primera vez en mucho tiempo. Veo a una mujer de 29 años, con trabajo estable, amigos genuinos, vida propia. Veo a alguien que dejó de buscar validación externa y encontró paz interna. Me sonrío a mí misma. Lo lograste, susurro. Realmente lo lograste. Y en ese momento sé que todo valió la pena. Los $8,000, el dolor, el rechazo, la exposición pública, todo. Porque al final no se trataba del dinero. Se trataba de recuperar mi dignidad. Se trataba de entender mi valor. Se trataba de elegir la paz sobre el caos, la salud sobre la toxicidad, el amor propio sobre la aprobación ajena. Me acuesto esa noche sintiéndome completa por primera vez en mi vida, no porque tenga todo resuelto, sino porque finalmente entendí que no necesito la aprobación de nadie para validar mi existencia. Soy suficiente. Siempre lo fui. Solo necesitaba aprenderlo. Y ahora que lo sé, nadie me lo puede quitar. Esa es mi venganza final. Ser feliz a pesar de ellos, no por ellos. Y honestamente, no hay victoria más dulce que esa.